Que ver con el escándalo de los audios, con una investigación que surge a partir de la denuncia del gobierno, por espionaje ilegal. La decisión del fiscal la trae Lucía Salinas, noticia de último momento. Lucía. Nacho, muy buenas tardes. El fiscal Carlos Stornelli decidió abrir la investigación en función de esta denuncia penal que radicó el Ministerio de Seguridad de la Nación por presunto espionaje ilegal. Es en base de esa denuncia que también el gobierno consigue esa polémica medida cautelar para que no se publiquen más audios. Pero en este caso puntual en Comodoro Pi, lo que aclaró el fiscal Stornelli en su dictamen es que no va a avanzar, ni investigar, ni hurgar en las fuentes periodísticas, ni allanar mucho menos domicilio de periodistas. Bueno, ¿no? ahí, hagamos un freno ahí, Lu, porque es muy importante esto que vos traes. Tenemos el documento en exclusiva, el documento del fiscal Stornelli, este es el documento, pero lo que decide el fiscal es, vamos a investigar, ¿por qué no? Esta es la denuncia del gobierno, pero de ninguna manera, salvo que haya una orden judicial de por medio, vamos a allanar o nos vamos a meter con las fuentes de los periodistas. Exactamente. Muy bueno eso. En primer lugar, debo decir que la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista. Muy bien. Merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice. Ello por mandato constitucional, dice el fiscal Carlos Stornelli. En lo que tenés en pantalla, sí, lo que está explicando es qué va a investigar en esta causa. Bueno, lo que dice es que hay grado de sospecha sobre estas grabaciones. Podrían responder a un acto de inteligencia ilegal, algo que viole la ley de inteligencia nacional. En realidad está hablando de espionaje, ¿no? Perdón, Lu, en esta presentación de Stornelli, en este dictamen de Stornelli, sí, ¿está validando la denuncia del gobierno? ¿Está diciendo, bueno, a priori amerita investigar? ¿Esto es así? Sí, lo que está, a priori, subrayo el a priori. exactamente. A priori amerita investigar. Sí, amerita investigar. Hay otra salvedad que hay que hacer, y es que el fiscal Carlos Stornelli no imputa a nadie. Y él lo explica. Él lo que dice es que si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, eso es algo que se va a determinar con el devenir de la investigación. Lo que dice es, vamos a investigar. Y en función de lo que investigamos, vamos a ver qué nos va revelando aquellas medidas de prueba ya impulsadas. Es muy interesante, perdón. Es muy interesante, ya voy con vos, Javi. Sí. Es muy interesante lo que plantea Stornelli, la verdad que muy criterioso, Lu, porque acá el fiscal lo que está diciendo es, yo tomo la denuncia del gobierno. Sí. Voy a investigar, abro la investigación, salvaguardo cuestiones elementales, sí, constitucionales. Que estaban en discusión en las últimas horas. Esto hay que decirlo, se volvió a poner sobre la mesa el tema del alcance o no de la libertad de expresión, si tiene o no un límite, si los periodistas podemos hacer nuestro trabajo o no. Y acá el fiscal Stornelli lo que está diciendo es, perfecto, esto queda salvaguardado. Ahora, todo lo demás... Por todo lo demás, hay algo que el gobierno tiene tiene cierta sospecha, cierta razón, y yo me voy a encargar de investigar, dice el fiscal Stornelli. Ya voy, Javi. Te voy a mostrar un tramo bien determinante de este dictamen. Cuando dice, se infiere que todas o parte de esas grabaciones habrían ocurrido no solo respecto de funcionarios federales de alto rango, ahí el último párrafo, sino en lugares donde el gobierno tiene absoluta y exclusiva jurisdicción. Lo que deja habilitada sin más la competencia, vuestra señoría. Sí. Primero, esto tiene que investigarse en Comodoro Pi, porque hay funcionarios involucrados. Vamos dosificando, Lu, porque vos tenés muchísima información, y para los que nos están mirando, yo quiero ir explicándoles esta historia, porque a veces los periodistas, me incluyo, me pongo al frente de esto, damos por supuestas cosas que la gente que está en sus casas no termina de comprender. A ver, esto no implica que el gobierno tenga razón o no tenga razón, o que los periodistas tengan razón o no tengan razón. De hecho, lo que está ahora en juego es una investigación que, como hemos visto en los últimos años en Comodoro Pi, esto suele ir para largo, ¿no, Lu? Sí, porque lo que primero quiere determinar, ahí me parece dos puntos importantes y retomo esto que decís. ¿Qué está diciendo el fiscal? Hay grado de sospecha. No está atribuyendo ni verdad absoluta ni responsabilidad penal. Lo que dice, acá hay algo que a mí como fiscal federal
que resguarda los intereses de la ciudadanía, sí, me obliga a investigar. Sí. Por eso no dice tal, tal y tal están bajo sospecha. Lo que dice, vamos a investigar. Bien. Y veremos si la investigación tiene sustento para atribuir responsabilidades penales o no. Lo quiero sumar a Javi. Javi. No, quería agregarte que en la jerga policial se le dice autores desconocidos, que es lo que va, o lo que en principio se va a intentar buscar, o el gobierno quiere saber quiénes son los que obviamente grabaron a los funcionarios, a Karina Milei, a Lula Menem y por eso no imputan a nadie Pañuelo. el fiscal. Por eso el fiscal no imputa a nadie porque son desconocidos. Es que es parte de la investigación. Claro. Por eso te digo, en la jerga policial se dice autores desconocidos hasta ahora, sí, ¿no? pero Bien, ahí bien, Javi, bien. el punto de distinción también es que la denuncia tenía nombres, atribuía responsabilidades. Lo que el fiscal está diciendo, yo no me voy a agarrar de eso. Yo no le voy a decir a tal, tal y tal persona que son presuntos responsables. Lo que voy a hacer es investigar. Pero poneme el documento mientras cuenta Lucía para ir viéndolo en exclusiva. Sí, hay un grado de sospecha que lo lleva al fiscal a entender que podríamos estar ante un hecho de espionaje ilegal. Bien. Menciona también el denunciante, dice este dictamen que traemos de forma exclusiva. Es un dictamen de 4 o 5 páginas. Es cortito, está bien. Es corto bien, porque básicamente lo que el fiscal dice es en las conductas, lo que dice es lo que va a hacer, que es investigar. Después hay una parte de medidas de prueba que no se puede mostrar y sobre la cual no tuvimos acceso tampoco, porque las medidas de prueba son de resguardo de la Fiscalía. Bueno, por eso yo te quiero escuchar con atención. A ver, las medidas de prueba no están incluidas en este dictamen. Sí están en este dictamen. Pero no tuvo acceso el periodismo porque lo que intenta hacer es tener un efecto de cierta sorpresa. No, y además está buscando algún culpable, tenés que tener sorpresa. No, y además porque las medidas de prueba nunca pueden ser publicadas porque eso podría frustrarlas y eso deviene en que la investigación no se pueda realizar. Con lo cual, lo que está diciendo el fiscal Carlos Stornelli, investiguemos. No es inocuo, no es sencillo, no es gratuito que alguien esté denunciando que hay un hecho de espionaje ilegal y que involucra a funcionarios de alto rango, porque estamos hablando no de la hermana del presidente, de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, ¿no? A ver, vamos a repasar, tenemos una nota enseguida nomás sobre este tema de mucho impacto y la verdad de vuelo, una persona que sabe mucho del tema, pero tenemos la sucesión de tweets. Hoy arrancó todo con, con un audio que circuló, en Uruguay, en el que aparece hablando la hermana del presidente de la Nación. Es un audio que no tiene un valor para la investigación, no hace referencia a nada de las coimas. Vos lo podés pasar o no. La verdad, para mí no tiene un valor puntual porque simplemente se escucha la voz de Karina Milei en una circunstancia de reunión. Puede ser reunión política o no, no lo sé, pero apareció Martín Menem y la verdad que fue él el que levantó este tema. A ver si lo podemos... no, el de Milei no, el de Menem. Primero poneme el de Martín Menem, por favor. El de abajo. Porque quiero ir por partes. Claro, Milei retuitea, comenta lo de Martín Menem. En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la presidencia de la Cámara de Diputados. Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en ese ámbito y la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo. Bien, a ver, el punto acá es que ese audio que surge se la escucha Karina Milei diciendo básicamente que hay que hacerle caso a Martín Menem en términos políticos. Básicamente es eso. No habla del escándalo de las coimas, de Spagnuolo, de que alguien recibe algo, de que nada, no habla de ningún chanchullo. Es decir, y lo que hace Martín Menem es decir, ese audio creo que pasó en diputados. Pero ¿cuál es el tema? La cautelar impedía la difusión de audios de Karina Milei en Casa de Gobierno. Solo en Casa Rosada. Claro, entonces surgió la discusión. Bueno, entonces ese audio se podía poner o no. Bueno, si tuviera un valor, así como tiene el valor el de Spagnuolo diciendo se cobran coimas, este no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué decías? El anterior de Karina Milei tampoco. Martín Menem tiene un nombre, no lo dice en el tuit de quién cree que grabó eso, Nacho.
hay un nombre, porque Martín Menem viene quejándose, off the record, viene quejándose con un montón de sus colegas parlamentarios, no solo diputados de la Libertad Avanza, sino otros diputados aliados, de una persona que dice que lo ha grabado en múltiples ocasiones. Mira, múltiples. Bueno, estamos hablando, perdón, lo voy a decir porque yo lo escuché. Sí. Y no tengo problema porque se lo han preguntado. Él cree que fue Marcela Pagano. Él está seguro que fue Marcela Pagano la que grabó esto, Nacho. ¿Cómo está seguro? Él está seguro que fue Marcela Pagano. No lo está diciendo porque él no tiene la prueba de que haya sido. Ahora, si le preguntás a él en privado tomando un café, te va a decir, fue Marcela Pagano, nos grababa las conversaciones. Eso es lo que cree Martín Menem. Yo no la estoy acusando, pues yo tampoco tengo la prueba. Lo que digo es, Martín Menem está seguro que fue Marcela Pagano. Eso es lo que estamos contando. A este tuit se subió el presidente, ya voy con vos, Lu. A este tuit se subió el presidente de la Nación, ahora sí, y el presidente de la Nación volvió a la carga. ¿Qué dijo, Lu? A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de periodistas, entre comillas, quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley, se creen impunes y no lo son, fin. Bueno, no, acá hay que hacer una aclaración y ahí sí voy a volver. Acá lo que no está explicando el gobierno no es el audio de Karina Milei, no es la operación ilegal, que el gobierno puede realmente creer que hay una operación ilegal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El gobierno puede estar convencido de eso. Estamos a pocos días de la elección y el gobierno estar convencido de que hay una operación ilegal. Ahora, el problema para el gobierno no es el audio de Karina Milei. El problema del gobierno es el audio de Spagnuolo. El audio de Spagnuolo diciendo acá pasaban cosas y alguien se quedaba con un 3%. Lo tenemos al audio de Spagnuolo para repasar, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Porque si no, nos desviamos. Bueno, lo que dice Karina, lo que no dijo Karina. Si es Karina diciendo, la verdad que Karina aparezca en un audio diciendo yo trabajo de 8 a 11 de la noche, incluso hasta la deja bien parada. Entonces no entiendo ahí cuando quiere mezclar. Escuchamos a Spagnuolo. Seguramente Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente deben hacer una cosa así, están pegando una olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lula. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lula, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lula, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Solo me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Bueno, esto decía, esto es lo que para el gobierno es el gran problema que todavía no puede explicar. Poneme el tuit porque esto siguió en el día de hoy. Hubo un tuit de Patricia Bullrich que se sube a lo que publica Martín Menem. Por eso ahí acá el gobierno no hay una estrategia. No parece haber una estrategia para salir de este berenjenal. Me parece que está faltando algo de coordinación. ¿Qué decía Patricia Bullrich? El audio que publicaron hoy fue grabado en la presidencia de la Cámara de Diputados. Otro poder del Estado democrático violado. El espionaje ilegal en mayúscula, guardado cautelosamente hasta la cercanía electoral, nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas. Grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás. La República y la democracia embargadas por espionaje parainstitucional. Ampliaremos la denuncia porque si la haces, la pagás. Bueno, esto es muy interesante. Acá Bullrich valida lo que dice Martín Menem y ya no solamente se espió en la Casa Rosada, sino que se espió en la Cámara de Diputados. Es decir, van a terminar diciendo, bueno, los audios que se publiquen de Karina Milei en general, que sea donde sea, no se pueden publicar. Yo creo que este juez que tomó esta decisión no va a tener margen para volver o para ampliar este pedido. La verdad es una decisión muy polémica, configura censura previa. Si hubiera estado este juez, por ejemplo, con Alberto Fernández, no se hubiera podido difundir la fotito de la fiesta de Olivos o el vacunatorio VIP o tantísimas otras cosas. Por eso es muy polémico y por eso me parece que acá no tiene que ver con una camiseta, no tiene que ver con nada, sino que tiene que ver con la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y en todo caso, si después hay un delito, si el fiscal Stornelli investiga y descubre que hay un entramado de espionaje ilegal, como cree el gobierno, bueno, ahí sí podrá avanzar y tomar las medidas pertinentes. Previamente no se puede hacer nada. No, ahí me parece una cosa a aclarar siempre que es...
Parte del espionaje ilegal de esta maniobra, lo que está planteando el gobierno es violaron el derecho a la intimidad. Es decir, publicar una grabación de una charla que previamente la persona no estaba sabiendo que era grabada y que si esa grabación se hizo sin la autorización de la otra persona y en sede, por ejemplo, de la Casa Rosada, ya para el gobierno constituye un acto de espionaje ilegal. Pero me parece que hasta ahora no hemos escuchado la voz del gobierno en la causa principal, porque esta es una causa que va a tramitar en paralelo con otro juez y otro fiscal. ¿Qué pasa hoy en la causa que tiene bajo la lupa a Spagnuolo, a la droguería suizo-argentina? Y también habrá que ver pero después si no pone a funcionarios. Sí, después nos metemos en eso. Quiero seguir con lo que pasó hoy, porque tuiteó Bullrich. Y después el presidente empezó a retuitear a muchos referentes libertarios. Uno de ellos no es referente libertario, sino que es Gerardo Milman, que es un hombre de Patricia Bullrich, que en algún momento el kirchnerismo se ensañó con él. De hecho, inventaron, o él dice que inventaron que él había planificado el atentado contra Cristina Kirchner. Fíjense, esto tuiteaba Gerardo Milman, a quien Spillman, vos con Spillman lo conocés muy bien. Sí, claro. Milman fue la mano derecha de Patricia Bullrich en el ministerio cuando fue el caso Maldonado, es decir, entre el 17 y el 19. Es diputado nacional. Finalmente no quiso ser reelecto porque tuvo un problema de salud muy serio a comienzo de año. Y por supuesto es una persona de recontra confianza de Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué decía Gerardo Milman? Que este es el mensaje que retuiteó el presidente de la Nación en base a todo este descargo. El presidente está haciendo también catarsis. Dice, no me sorprende que a una semana de las elecciones en provincia aparezcan escuchas ilegales, siendo algo de suma gravedad institucional. No me extraña. Los K ya me quisieron quebrar imputándome el atentado a Cristina, me espiaron, violaron mi secreto fiscal y hasta amenazaron a mis hijas. Jamás se animaron en 3 años a pedir mi indagatoria porque todo es una farsa. Los mismos métodos del kirchnerismo que usaron contra mí los están usando ahora con el entorno presidencial. Y acá este es el punto. Vení, porque ahí sí voy a volver con Lucía. Porque acá lo que no está pudiendo explicar, o el gobierno en realidad está hábilmente corriendo de escena, tal vez con torpezas, tal vez de forma descoordinada, diciendo fue en Rosada, fue en diputados, es el foco en Spagnuolo. Acá el audio que inquieta al gobierno es el de Spagnuolo hablando de un 3%. ¿Por qué? Porque Spagnuolo todavía puede presentarse como arrepentido, ahí voy con vos, Lucía, y porque Spagnuolo, sobre todo, fue una persona que fue 40 veces a Olivos. No es un improvisado, no es un paracaidista. Cualquier juez, cualquier fiscal que toma el testimonio de una persona que fue 40 veces a Olivos, yo entiendo que le tiene que dar una ponderación diferente a una persona, un outsider. Por ejemplo, tantos casos de denuncias por compra y ventas de candidaturas no tienen el mismo valor que una persona que fue 40 veces a Olivos señalando, ¿no, Lucía? Y que tenía un poder otorgado por el presidente Javier Milei para proceder como abogado. Por eso. Vos le das un poder semejante a alguien que es de tu confianza, no a cualquier persona. Y si viene alguien que dice, mira, yo estuve 40 veces en Olivos, yo le advertí al presidente. Por eso es lo que inquieta al gobierno. No inquieta tanto, es una voz de Karina Milei. Miren, si el gobierno estuviera convencido que Karina Milei dijo algo indebido, no hace esa presentación. ¿Por qué? Porque se va a filtrar desde Canadá, se va a filtrar desde cualquier lado. No los considero tan idiotas de hacerlo, digo, me parece. Pero además, ahí hay que entender algo que está bien, en aquello en lo que está concentrado el fiscal Franco Picardi. En reconstruir una presunta ruta de sobornos. La última medida que se ordenó fue levantarle el secreto fiscal y bancario a Diego Spagnuolo y también a los hermanos Kovabliker. Y en simultáneo se están investigando posibles sobreprecios y también posibles direccionamientos de las licitaciones. Bueno, es decir, todo un entramado de corrupción. Todo un entramado y todo que, que tampoco el gobierno puede explicar cómo llegaron con la motosierra a todos lados y en la Andis... Casualmente, los recortes, hubo recorte de pensiones, no los 500.000 o el millón que pidió el gobierno, hubo 100.000 recortes, pero el presupuesto se aumentó. Y ese es un dato de la realidad. Está conectado ya nuestro invitado, lo sumo a esta charla, al querido Daniel Sapsay. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, acá lejos. Gracias por este ratito, gracias por este ratito. Te sumo acá a la mesa con Salinas, con Spillman, con Díaz y con Lula Baldi. Bueno, para hablar un poco de los límites de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. ¿Cómo tomás esta medida cautelar de este juez Patricio Maraniello? Sí.
como algo absolutamente carente de todo conocimiento jurídico y violatorio de principios esenciales del derecho constitucional y del derecho convencional. La libertad de expresar libremente las ideas sin censura previa está en la base del constitucionalismo. Claro. Y esto es algo que está apoyado en decisiones tanto de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana, perdón, como nuestra Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿qué crees que puede pasar o cómo se puede resolver? Porque hoy la cautelar está vigente. De hecho, los audios se pasaron en Uruguay. ¿Cómo se puede subsanar esto, Daniel? ¿Tiene que haber una presentación, una apelación? ¿La Corte puede intervenir directamente? ¿Tiene que haber un persaltum? Desconozco y por eso te lo pido que me lo explicas lo más sencillo para la gente. Es una situación inaudita que yo no recuerdo precedentes. En este caso debe actuar un fiscal. Por supuesto. Claro. La Corte Suprema tiene ya jurisprudencia claramente tomada que es contraria absolutamente a esto, y lo mismo la Corte Interamericana. Claro. O sea que si la Corte Suprema tiene jurisprudencia, imagino que si esto va a un tribunal superior, tiene que haber un tribunal superior que ponga un poco de razonabilidad y al señor Maraniello usted ha decidido un ridículo, lo doy vuelta y esto ya tendría que quedar sin efecto. Infiero, no sé. Así es. Así es. Además es un juez con serios problemas porque tiene 5 denuncias por acoso sexual. Sí. Es increíble que no haya sido suspendido todavía. Y además de la lectura... Sí, perdón. No, perdón vos, Daniel, termina, por favor. No, digo, de la lectura de su fallo, pone de manifiesto un desconocimiento supino del derecho constitucional, lo cual también constituye mal desempeño. ¿Cómo puede ser que un juez federal, civil y comercial, desconozca las bases del derecho constitucional que rigen el país? Exactamente. Lucía tenía información, Daniel, obviamente no te involucro a vos en esto, pero Lucía tenía información del caso del juez, ya que vos lo presentaste. Sí. Bueno, ¿quién es el juez Maraniello? ¿Quién es este juez de la polémica, Lu? Un juez, como bien indicaba Daniel Sapsay, con 8 denuncias en total ante el Consejo de la Magistratura, 5 de ellas, que es el dato que nos confirmaba también el constitucionalista recién, por acoso sexual contra sus empleadas. Hay testimonios en esas denuncias de acercamientos indebidos, de comportamientos que las han incomodado, 5 denuncias por acoso sexual y también otras denuncias en función de su labor como juez y esta decisión. Este es el juez, mira, esta es la cara. Ahí tenés a Alejandro Patricio Maraniello. Maraniello, que recién te voy a decir que la Asociación de Abogados se pronunció en contra del accionar de este magistrado. Bueno. En un duro comunicado. A ver, pregunta y ya voy con Daniel. Lucía, ¿estos antecedentes ya estaban en la magistratura para ser convocado sobre este tema previo a esta decisión de Maraniello o fue posterior? No, previo, y también están en distintas instancias estas presentaciones. Alguien eligió al juez tal vez, ¿no? Pero, alguien quiso elegir al juez. Por un shopping, ¿no se llama eso? Con lo cual, lo que habrá que ver es cómo continúa un juez con estos antecedentes. Más allá de cómo continúa, me parece que alguien del gobierno o alguien que hizo esta presentación, dicen que es Santiago Viola, no me consta. Dicen que Santiago Viola fue el que llevó la presentación en nombre de Karina Milei, patrocinándola. Me parece que alguien fue y eligió el juez necesitado, no lo sé. Daniel, perdón que te interrumpía, ¿qué me decías? No, yo decía que lo conozco muy bien porque cuando él empezó en Derecho Constitucional fue jefe de trabajos prácticos en mi cátedra, así que lo conozco muy bien. Yo lo eché de la cátedra. ¿Cómo que lo echaste, por sus Daniel? comportamientos. ¿Cómo que? ¿Lo echaste por sus comportamientos? Tremendo. Sí, exactamente, como es. Esto te hablo de hace como 25 años, imagínate. ¿Pero qué hizo? ¿Se puede saber? Bueno, era una persona, por empezar. Yo había organizado la realización de un libro de análisis de jurisprudencia y dividí cada uno de los capítulos entre distintos adjuntos y jefe de trabajos prácticos. A él le tocó uno de esos capítulos y plagió íntegramente un artículo mío. Con lo cual yo le dije, pero
realmente o me ha tomado usted por estúpido o usted es un idiota. Ahora, lo designaron juez en 2017. Imagínate, y él entonces, ¿sabés qué me contestó? Es que lo admiro tanto que me inspiré. No. Le digo, mira, no tiene... Un estadista, Tal cual, qué no, romántico. es una cosa grotesca. Un romántico. Es un personaje grotesco, tremendo. además de todo. Plagio, yo lo debería haber denunciado, era muy joven y pensé que iba a escarmentar. Lejos de escarmentar, siguió trepando. A su vez, él no pudo entrar, no se lo dejó entrar a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Entonces creó una organización con amigos en otros países que se llama Justicia Constitucional. Que si me permitís mi mal francés es algo absolutamente trucho, en donde organizaba encuentros internacionales. Ese es Maraniello. No, impresionante tu testimonio. Daniel, mira, desconocía este dato, me dejaste con la boca abierta porque la verdad no lo puedo creer. Bueno, ahora, llega este tema a una instancia superior, vos decís que ni siquiera llega a la Corte, que pasa a una instancia y que un tribunal razonable revierte esto. Y tiene que suspenderlo, además, en el ejercicio del cargo, inmediatamente, como una persona que ha cometido estos hechos y de estas características puede seguir desempeñándose. Claro. Bueno, por lo pronto, una suspensión. Decía Lucía que hasta los abogados lo cuestionaron, ¿no? Sí, la Asociación de Abogados emitió un duro comunicado. El Colegio de Abogados lo que plantea es que agravia uno de los pilares de nuestra democracia constitucional, que es la libertad de expresión, esta medida cautelar dictada a favor del pedido del gobierno, que es no difundir audios. Bueno. En este sentido, estamos hablando de la asociación que preside Ricardo Girlavedra, ¿no? Sí, claro. Con lo cual... Nada menos. Del colegio, sí. Nada más ni nada menos. A ver, Daniel, para redondear esto, ¿qué estás viendo el tema de los audios? ¿Ves algo ilegal? ¿Ves espionaje ilegal? ¿Te preocupa algo? A ver, yo no conozco lo que dicen los audios, ¿no? Pero evidentemente debe ser conocido, porque además una figura pública se ha subido precisamente al escenario, debe ser objeto de un escrutinio mucho mayor de lo que hace. Claro. Es todo lo contrario de lo que acá se ha hecho, que es encubrir a un funcionario para que los habitantes, el electorado, no conozcan las características precisamente de quienes han elegido o quienes están cerca de ellos. Porque a Karina Milei no la eligió nadie, más que su hermano. Es un buen punto, es un buen punto. Daniel, ¿cómo crees que va a continuar esto en la causa Spagnuolo, que es la causa que realmente para mí es la causa más compleja, ¿no? La causa más compleja y que más puede complicar al gobierno. ¿Cómo crees? ¿Esto va para largo? ¿Tenemos que esperar justicia rápida? ¿Vamos a tener que esperar mucho tiempo? ¿Qué me puedes decir de esto? Mira, yo creo que como internacionalmente esto ya está siendo investigado, va a ser más rápido internacionalmente, lamentablemente, que acá. Porque no olvidemos que acá, cuando está gobernando un determinado presidente, el control que ejerce el Poder Judicial es muy débil, por no decir nulo. Claro. Recién se investiga una vez que ya no es más. A posterior. Posterior. Así ha pasado inclusive con la anulación de decretos de necesidad de urgencia. Siempre son decretos de presidentes anteriores, no de los que están en ejercicio. Tenés razón, Daniel. Lo cual es una muy grave falencia de nuestro sistema y que yo lo pongo de manifiesto, aunque vos sabés que yo no tengo pelos en la lengua. En eso somos parecidos, ¿no? Por supuesto, somos bastante parecidos, Daniel. Acá Spillman tenía una pregunta para vos y después hay una de Javi. No, Daniel, te quiero hacer una consulta referido a, en general, los pliegos que faltan de la justicia de parte del gobierno, ¿no? Claro. Me contaban el otro día, son más de 200. ¿Qué opinas al respecto? 222. Bueno, Lucía, ahí me aclara, 222. Esa situación irregular de tantos juzgados con tantas vacantes, ¿no? De parte de un pliego que nunca manda al gobierno, ni siquiera al Consejo, tengo entendido. Pero fíjate lo grave que es que el principio de que los cargos están para ser cubiertos no solo no se cumple, sino que pasan años y eso no se regulariza. Pensé el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, a quien respeto muchísimo, pero es provisorio.
Y ya hace cerca de 8 o 9 años que está en ejercicio. Igual, ¿Cuánto Daniel, tiempo hace que no tenemos defensor del pueblo? Sí, Como igual 15 Daniel, años. a veces viste que siempre se puede estar mejor, bueno, siempre se puede estar peor. Está bien, es interino, pero algunos nombres que querían poner mejor, claro. mejor no prestarles atención. Javi, tenías una... Doctor Javier Díaz, a ver, yo vuelvo con el tema de lo que, digamos, el dictamen de Stornelli, que contaba recién Lucía. Sin embargo, ahí estaba averiguando, digo, le pregunto a usted, ¿el juez podría desoír de alguna manera la decisión del fiscal y avanzar con los allanamientos o no? Bien, bien, Javi, bien. Puede, porque los dictámenes del fiscal no son vinculantes. Por eso. Pero de todas maneras... Hay que ver si Ercolini se anima o quiere hacerlo, Sí, pero digamos... Perdón. Sí. No, como me interrumpió, no sé bien lo que me preguntaba. Perdóneme, no, es eso lo que le pregunté antes. Si el juez puede o no puede. Sí. No, a ver, si bien los dictámenes de los fiscales no son vinculantes para el juez, el juez debe fundamentar por qué se aparta del dictamen. Claro. Tenías una pregunta. Daniel, Lucía lo saluda. Voy a hacer una pregunta no tan técnica, pero para el resto de los periodistas, porque entiendo que no es solo los que se mencionaran. Nosotros, si difundimos este tipo de audios de Karina Milei, ¿qué nos puede llegar a pasar? ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos? Bien, Lu. ¿Es universal? De acuerdo a los principios generales del derecho, claro que lo pueden hacer. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar con este antecedente? No sabría decirles. Okay. O sea, por la duda me recomendás... no arriesgarse mejor. Yo dije, si me llevo a tropezar con un pendrive, con los audios, me van a tener que atar para que no los publique. ¿Vos decís que no los publique porque me puedo complicar yo, Daniel? Claro, pero lo grave es que lo que esto genera es autocensura. Claro. Y miedo. Justo yo lo los que quiero no debe publicar. ocurrir. Daniel, pero yo se los publico en mi cuenta de Twitter... Sí. Yo entiendo absolutamente que podés hacerlo. Bueno. Ahora, con lo que acabamos de ver, no te puedo garantizar cuáles van a ser las consecuencias. Ahí el problema, Daniel, retomo esto último que decís, que me parece que una de las peores cosas que acarrean este tipo de medidas cautelares, que creíamos que ya no las íbamos a volver a ver, es la autocensura. Claro. Algo que el periodismo no se lo puede permitir jamás, porque es ir en contra de sus propios principios. Sí. Por supuesto, pero esto es típico de las dictaduras. Esto pasaba durante el proceso. En democracia es vergonzoso que ocurra. Esto es propio de una dictadura, decís Daniel. Sin lugar a dudas. Todos los entorpecimientos a la libertad de expresión son una forma de censura y por lo tanto son pautas propias de un sistema dictatorial. Bien. La única excepción es para protección de la infancia. Claro. Lo que pasa Nada es que, más. doctor, lo que pasa es que está bien, también ahí va a ir en discusión la cuestión vinculada a las comunicaciones privadas. Bueno, si son comunicaciones privadas, sí, pero si por el contrario se difunden, están vinculadas con la actividad de un funcionario público y de semejante importancia, es diferente. Ahí está. Claro. Daniel, te agradecemos mucho este contacto, sabemos que estás en un viaje muy importante, te agradecemos, siempre valoramos tu opinión. Un abrazo grande. Un placer, un abrazo grande, Nacho, y a toda la mesa. Gracias, Daniel Satzai, abogado constitucionalista. Pero volvemos a analizar con toda la mesa, con Javi Díaz, con Lucía Salinas, con Spillman, con Baldi, este dictamen del fiscal. El dictamen en exclusiva que trae Lucía Salinas, un dictamen cortito pero contundente. Yo realzo lo que hizo Stornelli. A ver, porque Stornelli agarra una papa caliente en medio de la cautelar por los audios, en medio de un pedido brutal de allanamientos a periodistas, a medios de comunicación. Stornelli dice... No voy a allanar ni a periodistas ni a medios, lo que voy a hacer sí es abrir una investigación, Lucía. Exactamente. Lo primero que dice en este dictamen el fiscal es que si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, él no va a imputar personas. Lo que va a hacer es abrir la investigación y que sea el propio devenir de la pesquisa la que determine si hay personas a las cuales atribuirles posibles delitos. Bien. Y enseguida lo que dice, lo que quiero aclarar y hace una consideración importante es... que la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista. Esto está en la primera página del dictamen, si podemos ir a ella. Claro. No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista. Merezca el concepto que merezca,
por parte de quien lo analice. Ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente en ese sentido aportar los datos, ir a Comodoro Pi y decirle al fiscal, mire, yo quiero contarle cómo obtuve estos audios. Pero el fiscal no se los va a exigir, no se los va a requerir. Y lo que dice es que esto incluye, Nacho, la inviolabilidad del domicilio. Bien, bien.